Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 12. Gloria al nombre de nuestro Dios. Quiero seguirle mostrando la gran importancia que tiene la oración. Más de alguno, digo yo, que lo va a tomar y lo va a poner por obra. Habían muchos temas para ponerle, aparte del creyente y la oración, ¿verdad? Subtemas. Pero lo voy a dejar a su discreción para que usted sea el que se lo ponga. Capítulo 12, versículo 23. 12:23 de Primera de Samuel. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia. Así que este es Samuel, ¿ok? El profeta Samuel. Mire lo que dice él. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Mire cómo Samuel miraba la oración. Para Samuel era demasiado importante, al punto de sentir que estaba pecando si no oraba por el pueblo. Una vez más, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dice la palabra del Señor. Ahora vayamos al capítulo 7, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice también la Biblia allí. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y yo oraré por vosotros a Jehová, dice la Biblia. Ese es Samuel. Amén. Voy a comenzar haciendo estas preguntas, porque el subtema que quiero tratar acerca de lo que es el creyente de la oración es la diferencia que marca un varón de oración. La diferencia que marca un varón de oración. Yo le hago la pregunta a la iglesia: ¿vale la pena buscar el rostro del Señor? ¿Y qué tanto vale la pena buscar el rostro del Señor? ¿Nos puede ayudar el buscar nosotros el rostro del Señor? Hago la pregunta, ¿sí o no? Sí nos puede ayudar. Es más, Samuel, el mismo que escribe el libro, es el resultado de la oración de su madre. Amén. Dice la Biblia de que ella oró para que Dios le diera un hijo y Dios se lo dio. Ahora es interesante ver la vida de Samuel, porque en muy pocas ocasiones la Biblia nos describe a un personaje desde su niñez, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés sí se nos describe cuando nació y se lo llevaron en una canastilla, ¿verdad? Y fue salvado por la hija de Faraón. Pero hasta ahí llega la historia. Sin embargo, la historia de Samuel es interesantísima, porque es uno de los personajes que nos revela la Biblia de cómo es un siervo que Dios llama desde su niñez. Porque recuérdese que la Biblia nos narra la historia de Samuel antes de que nazca. Y luego, después de que nace, nos damos cuenta cómo fue presentado ante Dios y cómo él sirvió en el tabernáculo de nuestro Dios. Ahora,
yo le hacía la pregunta, ¿vale la pena buscar el rostro del Señor? Y se la hago porque creo yo que si usted y yo le ponemos atención a esta palabra que voy a darles en esta noche, a lo mejor lo motive, a lo mejor esta palabra saque algo bueno de nosotros, porque creo yo que todavía no ha llegado la oración a ser tan importante para nosotros como lo debería de ser. Amén. Y quiero hablarles acerca de un hombre de oración. En este caso es Samuel. Y quiero mostrarle, o quiero que usted se dé cuenta y que al final de la enseñanza me diga si Samuel marca una diferencia o no marca una diferencia. Le voy a mostrar la obra que hizo Samuel y le voy a mostrar con qué recursos lo hizo. Amén. Para que se dé cuenta de la diferencia que marca un varón de oración. Lo primero que entonces tenemos que poner como plataforma es, una vez más, el tiempo en el que ministra el siervo Samuel. ¿En qué tiempo nace Samuel? ¿En qué tiempo vive Samuel? ¿En qué tiempo ministra Samuel? ¿En qué tiempo es de bendición Samuel? ¿Será que a Samuel se la pusieron todo bien fácil y por eso es de que tuvo la victoria y pudo hacer muchas cosas para Dios? ¿O será que vivió en un tiempo difícil? Porque a veces nosotros decimos, es que si los tiempos fueran diferentes, entonces yo sí podría hacer la obra del Señor. Entonces yo sí me atrevería, pero ahorita, hermano, lo que pasa es que, mire, está esta necesidad, este tipo de problemas, este tipo de ideología. Total es que tenemos miles de excusas para realmente hacer la obra de nuestro Dios. Samuel, recuérdese que es una historia que se da al final del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es el que abarca la historia también de Samuel. A lo último del tiempo de los jueces. ¿Y en qué se distinguía el tiempo de los jueces una vez más? En ese tiempo no había rey, dice el hermano, y cada uno hacía como bien le parecía. Es una de las peores épocas de la historia del pueblo de Dios. O sea que Samuel viene en un momento difícil. Samuel viene en un momento en el cual no era fácil realmente servirle a nuestro Dios, porque todo el pueblo se había corrompido. El pueblo se encontraba en una gran desobediencia. ¿Y cómo poder uno arreglar ese problema? Si uno había sido llamado por Dios. Y aparte de eso, el ministerio sacerdotal, si usted lee en los primeros capítulos, se había corrompido, dice la palabra del Señor. Elí era un hombre ya viejo, o sea, el sumo sacerdote, y dice que sus dos hijos eran unos hombres perversos, impíos, que no conocían, dice la Biblia, al Señor Jehová. Ahora, yo quiero que tome en cuenta esto. Samuel vivía en el tabernáculo. Se recuerda que Ana lo entregó y dijo, yo te lo pongo al servicio, Señor. Fíjese pues, bonito, ¿verdad? Ana lo entrega. Ana es un buen ejemplo para su hijo y lo pone en el tabernáculo de Jehová. Pero en el tabernáculo de Jehová, si usted se da cuenta entonces, no había buenos ejemplos. Porque Elí está viejito. Ya dice que estaba un poquito así como pasadito de peso, dice la Biblia. Y si lo dice así, solo que no se lo... usted léalo, por favor. Y estaba viejo. Imagínense las dos cosas juntas. No se fijaba mucho. Estaban los hijos de él que ministraban aparentemente en el tabernáculo. Y la Biblia nos narra qué sinvergüenzas eran estos tremendos dentro del tabernáculo. Se aprovechaban de las ofrendas que llevaba el pueblo y el pueblo estaba decepcionado, ya no quería llevar ofrendas. Y también dice que se aprovechaban de las mujeres
que llegaban al tabernáculo. Eran unos tremendos. Ese era el ejemplo que tenía Samuel. ¿Era fácil para Samuel descarriarse? ¿Era fácil para Samuel seguir lo que otros hacían? Por supuesto, porque es el sumo sacerdote, son los hijos del sumo sacerdote. Ese es el tiempo en el que ministra el siervo Samuel. Un tiempo en el que nosotros leímos en el capítulo 3:1, la semana pasada lo leímos. En el 3:1 dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, servía en el tabernáculo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire el tiempo, y ahorita me va a entender por qué yo le estoy mostrando una vez más el tiempo en el que está viviendo Samuel. La palabra del Señor escaseaba. Y usted sabe que el pueblo del Señor sin la palabra, hermano, se desvía, se pierde, no sabe qué hacer. Dice que la palabra del Señor escaseaba. Dios no estaba hablando. Dios no se estaba manifestando. Eso era cosa seria, porque Israel no tenía rey. El rey de ellos es Jehová de los ejércitos, pero ellos están en desobediencia para con el rey. Entonces, la palabra de Dios escaseaba. ¿Y qué otra cosa dice ese versículo que escaseaba también? No había visión con frecuencia. O sea, en pocas palabras, no se sabía dónde se estaba y hacia dónde se estaba yendo. El pueblo estaba, como quien dice, como ovejitas en un desierto sin pastor, para aquí, para allá. No sabían para dónde tenían que agarrar. A eso se refiere que no había visión con frecuencia. Y Samuel todavía es un niño jovencito, podríamos decir. Óigalo bien. Gloria al Señor. Por donde se quisiera ver, hermano, la época en la que estaba viviendo el pueblo era mala. Y el pueblo no sabía hacia dónde iba o cómo conducirse. Era una época oscura en la cual el pueblo se había desalentado, porque le había ido de la patada. Había una decadencia espiritual dentro de ese pueblo. O sea, en pocas palabras, no buscaban a Dios, no les importaba lo que Dios decía, no seguían los caminos del Señor. La cosa no iba para nada bien. Y lo peor era que estaban en esa situación y no había búsqueda de Dios. Nadie buscaba a Dios. Los Elí y sus hijos no llamaban al pueblo a buscar a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Quiero ponérselo de esta manera, el segundo punto. El pueblo de Israel no se dio cuenta, no sabía que Dios estaba haciendo algo ya. Amén. Fíjese pues, el pueblo está descarriado, el pueblo está ciego, el pueblo no sabe qué hacer. Sin embargo, Israel no vio que Dios estaba haciendo algo ya. Porque si lo miramos de la manera que se lo acabo de describir, Israel va para desaparecer. Pero como Dios le había dado una promesa a ese pueblo, Dios estaba en control. A mí me llamaba la atención cuando el Señor me lo muestra de esta manera, porque a veces a nosotros se nos pierde la brújula y no sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y pareciera ser que la situación se hizo ya descontrolada, pero Dios siempre está en control. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios conocía la situación en la que se encontraba Israel espiritualmente y sabía que necesitaban ayuda. Amén. Dios ya se había preparado un siervo para que fuese fiel en su casa. Óigalo bien, porque el sacerdocio estaba mal.
¿Y quién podía quitar al sacerdote? ¿Quién podía quitar a los hijos? Entonces Dios ya estaba preparando a alguien fiel para su casa. Aleluya. Porque los que estaban no lo eran. La situación de Israel era difícil conforme lo que estaban viviendo y en la condición espiritual en la que se encontraban. Pero ¿qué cree, hermano? Dios ya sabía lo que se debía hacer ante la situación que estaban viviendo. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo lindo de contar con Dios. Él ya sabía lo que se tenía que hacer. Ya tenía a alguien preparado, ya sabía lo que se tenía que hacer y Dios sabía que necesitaban ayuda y la estaba preparando. Pero a mí me llama la atención la ayuda que el Señor va a proveer a Israel. Porque no es una ayuda como la que usted y yo nos imaginamos para salir de un problema. Nosotros somos muy humanos, muy carnales, muy naturales, y se nos olvida que le servimos a un Dios sobrenatural. Lo que el pueblo de Israel no vio que Dios estaba haciendo. También vendría juicio sobre la tierra. Sobre Israel iba a venir juicio. Todo eso ya se estaba, por decir así, cocinando. ¿Cierto? Todo eso que yo le acabo de decir, Dios lo tenía controlado ya. Iba a venir juicio sobre la casa de Israel y sobre el sacerdocio. Tremendo. Por donde se quisiera ver, la situación entonces de Israel es muy mala. Muy mala. ¿Cómo se podía arreglar semejante situación? ¿Cómo se podía arreglar semejante situación? Si a usted le hubieran dicho, Miguel Cruz, por favor, ve y arregla ese problema, ¿qué hubiera visto en nuestra mente, en nuestro corazón? Decir, oye, ¿y cómo le hago? ¿Y qué necesito? ¿Y por dónde empiezo? ¿Cierto? ¿Cómo se podía arreglar el problema que tenía Israel en ese momento? Segunda pregunta también. ¿Qué recursos se necesitarían para poder arreglar toda ese hilo de problemas al que se había metido Israel? Óigalo bien, ¿qué se necesitaba? ¿Qué recursos se necesitaban? Y la siguiente pregunta sería, ¿sería suficiente la ayuda de Dios para el pueblo? ¿Lo que Dios estaba preparando? Es tremendo. Porque ese es el punto que yo quiero que usted vea. ¿Cómo está la condición? No tienen para dónde ir. ¿Y qué se podía hacer con ellos? Dios ya lo sabe. Tercer punto. ¿Cómo un joven como Samuel cambia la situación de Israel? ¿Cómo un joven? Porque recuérdese que es un joven. Y yo quiero que se dé cuenta de algo de Samuel. Vamos a poner ¿cómo le podría decir? Las capacidades de Samuel. ¿Ok? Porque el problema era serio. Era serio espiritualmente y era serio por los enemigos que tenía a su alrededor. Los filisteos los tenían, hermano, encima. Entonces yo le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Era Samuel un hombre bueno para las armas, sí o no? ¿Ah? ¿No usaba la espada como la usaron los valientes de David? Porque se necesitaría a gente diestra para la guerra para poder enfrentar el problema, ¿o no? Porque iba a haber problema de guerra contra un pueblo fuerte como los filisteos.
tenía caballos, carros de guerra para poder pelear. O sea, armamento bélico, podría decirle yo. ¿Con qué? Dios le dijo, mira, tú vas a solucionar el problema, pero te voy a preparar un ejército y te voy a dar carros de fuego y te voy a dar todo el armamento para que puedas solucionar el problema que tiene Israel. Gloria a Dios. ¿Se distingue Samuel por ser un hombre como Sansón? No se dice en la Biblia que sea un hombre fuerte, un hombre alto, un hombre que tenga una condición física para poder solucionar semejante problema. Espero me esté entendiendo. Porque ya le conté que el problema no es cualquier problema, es un problema serio. Gloria a Dios. Contaba con riquezas. La familia sí tenía más o menos, pero no se dice que se distingue por ser de los más ricos. Porque regularmente uno dice, si yo tuviera dinero, dice uno, ¿verdad? Yo podría ayudar, dice uno. Pero no tengo, hermano. Samuel pudo tener esa excusa también y decir, bueno, pues yo no tengo dinero. Tremendo. Samuel contaba con el favor del pueblo al principio, ¿sí o no? No. Y esa es una ventaja también. Que el pueblo diga, pues este es el sumo sacerdote. Él todavía no lo era. Y así iba a enfrentar el problema. Todo esto que yo le acabo de mencionar, podríamos decir que calificaría a una persona para poder hacer el trabajo que se necesitaba, humanamente hablando, ante la condición y situación en la que se encontraba Israel. ¿Cómo un joven como Samuel cambia la situación en la que se encuentra Israel? Vamos a dar un listadito, ¿qué le parece? Para que vea los recursos con los que cuenta Samuel. Es algo tremendo esto, iglesia. Lo primero que tenemos que notar es que Samuel está en la casa de Dios ministrando. O sea, está en el lugar correcto, en el lugar exacto, en el lugar que necesita estar. Porque es allí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde Dios hace conocer su voluntad. Y dice la Biblia que Samuel ministraba al Señor. O sea, estaba con todo su corazón sirviendo al Señor, según el capítulo 3, versículo 1. En pocas palabras, él está dedicado a la obra de Dios a pesar de ser un jovencito, a pesar de tener malos ejemplos, él está ministrando. Gloria al nombre del Señor. Es un hombre de oración que viene de una madre de oración. Porque esa madre no solamente oraba, cantaba, era una poeta, era una mujer que adoraba a Dios. Le había dado buen ejemplo Ana a Samuel. Todo aquel que ora, Dios le contesta. Dios se le manifiesta. Está en la casa del Señor, está sirviendo, está orando, está alabando. ¿Qué era lo siguiente que iba a venir para la vida de Samuel? Dios se le iba a manifestar. Porque todo aquel que busca a Dios, Dios se le manifiesta. Gloria a su nombre. Y luego nosotros vemos en la historia que dice que Samuel estaba orando. Y luego se fue a dormir
y estaba durmiendo cuando escuchó una voz que lo llamaba. Y dice que él no entendía lo que estaba pasando. No había vivido esa experiencia, pero la iba a vivir porque estaba buscando el rostro del Señor. Leamos en el capítulo 3, no lo iba a leer, pero mejor leámoslo, hermanos. Yo veo que a usted le gusta leer la Biblia. ¿Sí le gusta leer la Biblia o no? A ver, 3, versículo 2. 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, o sea, el sumo sacerdote, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca es la representación de la presencia de Dios. ¿Y dónde dice que estaba entonces, en pocas palabras, Samuel? En la presencia de Dios. ¿Usted cree que no iba a pasar algo cuando usted está en la presencia de Dios? Claro que va a pasar algo. Si nosotros con un poquito que tuvimos, mire dónde nos tiene el Señor. No digamos estar allí todo el tiempo en la presencia del Señor. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, aleluya, ¿qué dice la Biblia? Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. No conocía todavía. ¿Para qué me llamaste? Dice el joven. Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hay gente que dice, ¿y cómo yo sé que Dios me va a llamar? O sea, ¿cómo? Y hay gente dice, no, a mí se me apareció, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, cuando es Dios genuinamente, Él sabe la forma en que se aparece, en que te llama. No vas a dudarlo. Heme aquí, dijo, y se acostó, perdón. Vayamos al versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, le dijo, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Dice la Biblia, entonces dijo Jehová, como no me entendió Samuel, ya no lo voy a volver a llamar, porque debió de haberme entendido. Así dice su Biblia. No dice así su Biblia, porque fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Si se da cuenta, escaseaba la palabra. Había visión con poca frecuencia. Dice que aquí no se le había revelado ni lo conocía todavía, pero le servía. Oraba a él. Oh, hermano, cuando lo buscas, él se te revela. Jehová pues llamó la tercera vez. ¿No le parece curioso que Dios no le dijo a Samuel, Samuel, soy yo? ¿Verdad que no le dijo así? Soy yo, no le dijo soy yo. No, fíjese cómo es el Señor, cómo deja que las cosas pasen. Llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aleluya. Por eso le digo que Dios siempre va a hallar una manera de saber llamar tu atención y que tú entiendas su palabra. Sigamos con el versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, mire la instrucción que recibe. Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamares, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Vino palabra otra vez? ¿O será que se cansaría el Señor? Y vino Jehová y se paró. Curioso, ¿ah? Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Por qué no se lo dijo a Elí? ¿Por qué no se dirigió a Elí? Si Elí es el sumo sacerdote, ¿sí se da cuenta? Porque Dios ya lo tenía todo preparado. Y la palabra que le iba a dar era para Samuel y no para Elí. Amén. Cuando tú buscas al Señor, cuando yo busco al Señor, a ti te va a hablar el Señor. Y puede ser que alguien diga: eso no es cierto, eso es mentira. Porque a ellos no les habló. Pero cuando Dios habla a tu corazón, tú vas a saber que es Dios. Habla porque tu siervo oye. Alabado el nombre del Señor. Fíjese lo interesante aquí, que Dios, un joven Samuel cambia la situación del pueblo. ¿Cómo? A través de ministrar en la casa del Señor, a través de orar en la casa del Señor, a través de un llamado de Dios a Samuel, el cual todavía no entiende lo que está sucediendo. Samuel está en blanco en ese momento. Samuel todavía no sabe lo que va a suceder en el futuro. Samuel no sabe para qué Dios lo tiene preparado, pero él está buscando el rostro del Señor. ¿Me entiende? Muchos de nosotros no sabemos quizás para qué nos tiene preparando el Señor, pero depende si estoy buscando el rostro de Dios. Amén. Samuel no sabe. Nadie me podía decir: no, es que Samuel ya sabía que Dios iba a hacer esto. No lo sabía. Es más, él no conocía, dice la Biblia, no tenía palabra todavía de Jehová. No le había hablado directamente. Habla porque tu siervo oye. Ahora, yo le dije, estamos viendo el punto, cómo un joven como Samuel cambia la situación de Israel. Fíjese lo que pasa. Él ora y Dios se le manifiesta. Él ora y él recibe palabra del Señor. Él ora y él recibe revelación de parte del Señor. Él ora y recibe una palabra que necesita para el futuro. Todo eso lo logra a través de la oración de un joven que está ministrando en la presencia del Señor. Ahora, importante es ver que después de haber orado y no saber Samuel para dónde es que iba a ir el rumbo, Samuel no pensaba nada en Elí, en sus hijos, ni él solo miraba la situación y decía: qué horrible está todo esto, ¿cómo se podría cambiar? Pero él buscaba el rostro de Dios. Y al buscar el rostro del Señor y Dios ver que tenía un corazón para él, Dios decide hacer algo con su vida. Ahora, mire lo que hace conocer Dios a Samuel. Interesante. Porque Dios le va a hacer conocer sus planes a sus escogidos, a los que le temen, a los que le buscan. Esto que estamos a punto de leer es como para que se le vuele a uno la cabeza. Se lo está diciendo. Tenga en cuenta que se lo va a decir a un jovencito. Un jovencito que todavía está conociendo las cosas. Veamos lo que le dice el Señor. Porque él es un joven que cambia la situación de Israel. Pero ¿por qué la cambia? ¿Por qué la puede cambiar? Regresemos a la escritura en la que estábamos. Y Jehová dijo a Samuel, fíjese, mire lo importante que es recibir dirección de Dios.
He aquí, haré yo una cosa en Israel, le dice, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos, dice. La cosa no era nada bonito. Esa palabra varias veces la dio el Señor. Aquí empieza y es lo primero que le dice. Van a pasar cosas fuertes en Israel. Y si usted sigue la lectura de Samuel, se va a dar cuenta todo lo que pasaron con los tremendos. Le voy a adelantar un poquito. No del tema, sino de lo que dice, porque si no lo ha leído. Ellos contaban con el arca del pacto. Dice que ahí vivía Samuel, ¿verdad? Cerca de la presencia de Dios. Los filisteos vienen y les roban el arca. Eso era una locura. Porque el arca era lo más importante para el pueblo del Señor. Es como que nos quitaran a Jesús a nosotros. No serviría para nada nuestra vida. Bueno, en aquel entonces, el que les quitaran el arca era una locura. Pero ellos no lo sabían. Amén. Sigamos, porque ahí solamente empieza. Sigue diciendo. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí. Se le pararon las orejas a Samuel. Elí. Pero si él es mi jefe. Pero si yo sigo las órdenes de él. Yo quiero que se ponga a pensar en lo que está diciendo allí el Señor a Samuel. Yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Dios ya lo tiene. Samuel no lo sabe, nadie lo sabe. El primero que lo va a saber es aquel que busca el rostro del Señor. Desde el principio hasta el fin, dice. Sigamos. Y le mostraré yo que yo juzgaré su casa para siempre. Eso no era una palabra bonita. Desde ya se lo digo. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En pocas palabras, no les ha dicho nada. Hacen y deshacen y él se hace de la vista gorda. Imagínese el pueblo diciendo, no hombre, pues mira lo que hacen y ¿qué podemos hacer? Pero Dios ya lo había observado. Pero Dios ya tenía algo preparado. Por eso dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Sigamos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, el sumo sacerdote, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, no se va a poder presentar expiación. No, en pocas palabras dice, ya no va a haber chance para que se le perdone. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Sigamos. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Cómo cree que le cayó esa palabra a Samuel? ¿Ah? Eso fue durísimo. Porque la palabra ¿contra quién iba? Contra Israel y contra su jefe. Contra su padre espiritual, podríamos decir. ¿Verdad? Pero ¿cómo es posible, diría él? Ahora, si a usted se lo hubieran dicho, ¿usted hubiera tenido miedo? ¿Hubieras tenido miedo, hermano? De que te dijeran esa palabra y que llegara él y te dijera, a ver, ¿y qué te dijo el Señor? ¿Verdad que sí? Sí, a uno le daría miedo. Porque la palabra no era bonita. No era nada bueno para la casa de Elí. Imagino que Samuel amaba a Elí. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Miren lo que era Samuel. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí.
cómo un joven como Samuel cambia la situación de Israel. Ahora se está dando cuenta cómo la va a cambiar. ¿Ah? ¿Sí me está entendiendo? Es la oración la que abre todo este campo para que él pueda saber todas estas cosas y empiece a ver el trabajo de Dios dentro de su pueblo. Pero si nadie estaba allí para recibir la palabra, recibir la visión, nadie iba a hacer absolutamente nada. Porque la palabra del Señor escaseaba y también la visión. Entonces hace conocer a Samuel lo que haría con Israel por su desobediencia, pero también hace conocer lo que haría con Elí y su casa por no haber estorbado a sus hijos. ¿Con qué recursos entonces contaba Samuel en su vida? ¿Cuáles eran los recursos de Samuel para cambiar la situación? Yo quiero que por favor me entienda. ¿Con qué recursos contaba Samuel en su vida para cambiar la situación a la que se iba a enfrentar? ¿Contaba con el favor del pueblo? No, con ninguno. ¿Cuál era el armamento de Samuel para poder ayudar a Israel? Yo creo que usted sabe la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era el armamento de Samuel para poder ayudar a Israel? Dice, hermano, la oración, estar en la presencia de Dios, conocer la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Porque recuérdense que ellos estaban perdidos, estaban como en tinieblas, no sabían qué hacer, la situación era seria y cómo se arreglaba. Dios le dijo cómo la iba a arreglar. ¿Cuál sería la clave? Fíjese pues, fíjese las preguntas que le estoy haciendo porque todas caen en la misma respuesta. ¿Cuál era el armamento de Samuel para poder ayudar a Israel? ¿Cuál sería la clave del éxito en la vida de Samuel para ayudar a Israel? ¿Qué tanta chance tenía Samuel de traer victoria al pueblo de Israel? ¿Podría ayudar Samuel al pueblo? Pregunto. ¿Podría ayudarlo? ¿Sí o no? No, antes de ser llamado, por supuesto que no. Sin embargo, yo le estoy hablando de un hombre que sí marca la diferencia dentro del pueblo. Y lo que le muestro yo es que no tiene nada, ningún recurso material para poder llegar a hacer esa obra. Él solamente cuenta con el recurso espiritual. Y ese es un ejemplo para nosotros. Porque usted y yo podemos tener esa excusa. Pero es que yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. ¿Qué tienes en tus manos?, le dijo el Señor a Moisés. El bastón viejo, todo podrido tal vez. Amén. Con ese me basta y me sobra. ¿Qué busca el Señor de nosotros entonces? Que le presentemos nuestros recursos físicos. Digamos, ok, Señor, mira, ese trabajo sí lo puedo hacer yo porque yo soy fuerte. Ese sí porque yo soy habilidoso. Ese sí porque yo tengo riquezas. Ese sí, Señor, porque... No. Y el ejemplo es Samuel. Por eso el subtema del mensaje es la diferencia que marca un varón de oración. Yo no me estoy concentrando en una oración ahorita porque lo reto a que lea todo el libro de Primera de Samuel y se va a dar cuenta que Samuel es un nombre de oración. Bendito sea su nombre. Fíjese pues, le voy a mostrar los títulos que tiene Samuel en el ámbito espiritual. Ahí le va. Él es un vidente. Puede ver de parte del Señor.
Él es un profeta. Él es un juez. Porque recuérdese que está en el tiempo de los jueces. El último juez de Israel. Él es sumo sacerdote. Y Él es un mediador. ¡Ja! ¿Cómo le quedó eso? No la agarró. ¿Sí se da cuenta? Todo tiene que ver con un armamento que viene de Dios. Se lo voy a repetir una vez más. Es vidente. Nadie podía ser vidente si Dios no se lo daba. Él ora y él recibe de parte del Señor. Pero no recibe algo físico, sino algo espiritual. De la misma manera, el ser profeta era un llamado de parte del Señor. De la misma manera, ser un juez. De la misma manera, ser un sumo sacerdote. De la misma manera, ser un mediador entre él y el pueblo. ¿Qué se necesita para marcar diferencia en el pueblo del Señor? Que tengas un título de universidad, que tengas un buen trabajo, que tengas papa, dicen allá en Guatemala, dinero, billuyo, dicen en Honduras, ¿verdad? ¿Qué? Dese cuenta la gran hazaña que tenía que hacerse. Y mire con quién la iba a hacer el Señor. La cualidad era ser hombre de oración. Ser hombre que estaba ministrando en el templo de Dios. ¿Cómo Samuel marcó o cómo marcó Samuel la diferencia dentro del pueblo? Número uno, entonces, fue a través de la oración que Samuel supo cómo se encontraba la condición del pueblo. Ora y dice, mira, esta es la condición del pueblo. Dice, tienen un problema. Vos les vas a hacer conocer esa condición. Uno como pastor, por ejemplo, viene, lo llama al Señor, le da entendimiento en su palabra. Y cuando nos da entendimiento en su palabra, uno trae el mensaje. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Haciéndote saber tu condición. Imaginémonos que somos gente que no ora acá. Que ora cuando le viene en gana. Cuando le queda tiempo. Por religiosidad. Es que para orar la iglesia tiene problema. No solamente esta, todas las iglesias. Y trae palabra y dice, ok, hijos, este es el problema. Y esto es lo que necesito que ustedes hagan. Él está haciendo conocer su voluntad para poder obrar en el problema que la iglesia o tú de manera personal tengas. No sé si me está entendiendo. ¿Cómo Samuel o cómo marcó Samuel la diferencia dentro del pueblo? Fue a través de la búsqueda de Dios que el sacerdocio fue limpiado para que funcionara como debía. El pueblo está mal, le dijo. Pero vamos a comenzar desde la cabeza, le dijo. Vamos a quitarlos y tú te vas a quedar a cargo. Y vas a empezar a hacer las cosas como se deben de hacer, porque de esa manera todo va a empezar a cambiar. ¿Cierto o no es cierto? Pero eso se logra por haber buscado la presencia del Señor. Todo se encierra en la oración. Se le fue dada palabra a Samuel para hablarle al pueblo y decirles que debían de volverse a Dios de todo corazón y que quitaran los dioses ajenos y le sirvieran. En el capítulo 7, versículo 2, de ahí de Samuel, aquí regresan los filisteos el arca. Pero no fue porque Israel lo mereciera. No regresó a la presencia porque Israel se estaba portando bien. ¿Sabe por qué se regresó el arca? Porque los filisteos se empezaron a enfermar. Les llegaron plagas al pueblo. Y ya no hallaban qué hacer con el arca.
Y empezaron a decir, ¿qué hacemos con esta arca? Porque nos ha traído maldición. Regresémosla, dijeron. Y la regresaron. No la regresa, no es regresada por el pueblo, sino porque no la aguantaban. Porque la presencia del Señor no puede estar en un lugar donde no debe de estar. Y ya cuando la regresa, dice, ya está trabajando con el pueblo. ¿Sí se da cuenta? Por medio de un gran ejército. No. Por medio de un hombre de oración llamado Samuel. En el capítulo 7, dice la Biblia, versículo 2, me estoy brincando varias porque quiero mostrarle quién es Samuel. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, ¿se acuerda qué es Kiriat Jearim? ¿A quién pertenece Kiriat Jearim? A los gabaonitas, exactamente. Ahí aparece, mire, qué tremendo, ¿ah? Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí, hay gente que se lamenta, pero se queda allí. No hace nada al respecto. No haya cómo solucionar el problema, porque están tardos de entendimiento, están duros de corazón. El pecado los ha entenebrecido. Pero ahora ya hay un sacerdocio bueno para el Señor. Ahora ya hay palabra del Señor. Y usted quiere decir amén, usted va, pero ya hay palabra de Dios para el pueblo. Ahora no escaseaba la palabra, ahora había palabra. Ahora había visión de parte del profeta Samuel. Sigamos con el versículo 3. Habló, a ver, léalo conmigo. Habló Samuel a toda la casa de Israel. ¿Quién llevaba la palabra? Samuel. ¿Quién se la había dado? Dios. ¿Por qué se la dio? Un hombre que marca la diferencia. Entonces le hace saber la voluntad del Padre. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. O sea, ellos pensaban que estaban con Jehová. Y le dice Samuel, ustedes no están con Jehová, le dice. Tienen que volverse a Jehová. Ahí está haciendo conocer palabra de Dios que le fue revelada. Quitad los dioses ajenos y a Astarot. Miren los tremendos, ¿cómo estaban? De entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el problema realmente? La desobediencia del pueblo. Necesitaba una palabra de parte de un siervo de Dios. Samuel. Pregunto. ¿Está haciendo la diferencia Samuel? ¿Está marcando la diferencia Samuel? Claro que la está marcando. Un solo hombre. Sin espada. Sin caballo. Sin riquezas. Pero nada más y nada menos que con el Espíritu de Dios. Y con la palabra de Dios. Y con la visión de Dios. Aleluya. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará. O sea, él no dice a lo mejor, no dice y os librará, dice, de la mano de los filisteos. Versículo 4. Entonces, ahí hay una respuesta. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué les esperaba entonces? Tenían muchos problemas, pero mire que el hecho de oír la voluntad del Señor y ponerla por obra iba a marcar una diferencia entre el pueblo. Dice el versículo 5. Y Samuel dijo, reunid, ese fue el que leímos al principio, ¿verdad? Reunid a todo Israel en Mizpa. ¿Y qué dice? Y yo oraré por vosotros a Jehová, dice.
Era importante para Samuel la oración. Dice, ok, ya hicieron eso. Déjenme ir a contarle a mi papá. Déjenme irle a decir de que ya ustedes están listos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pudo haber hecho Samuel? Démosle pues, démosle ya, así. No, él dijo, voy a orarle al Señor. Aquí hay necesidad de saber qué es lo que se debe de hacer. Aleluya. Samuel ora para Dios, para que Dios les dé la victoria ante los filisteos que los acosaban. Sigamos leyendo ahí donde sigue. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ese es Samuel dirigiendo al pueblo. Ese es Samuel presentando sacrificio a Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Sigamos. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Ahí está la prueba. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tienen temor? Porque habían sido derrotados una y otra vez. La condición había cambiado. Sin Dios nos volvemos miedosos. Sin Dios somos derrotados. Pero cuando el Señor dice, ahora voy a pelear yo por ustedes, la cosa cambia. Y aquí, mire hermano, ¿usted qué hubiera preferido? ¿A 1000 soldados preparados para la guerra o a un hombre como Samuel? ¿Cierto o no es cierto? Entonces lo que usted contesta, hermana, es que Samuel es importante. O es muy importante. Pero no tiene armas Samuel para pelear contra los filisteos. Pero el hombre no tiene dinero para sobornarlos. Pero el hombre no es fuerte como Sansón. ¿Está entendiendo el mensaje entonces? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Dice el versículo 8. Recuerden que tenían miedo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Párale, léalo usted, porque yo lo estoy leyendo, yo quiero que lo lea usted. Yo quiero que vea la petición que le hicieron los hijos de Israel a Samuel, por favor. A ver, léalo. Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. ¿Qué le dijeron? No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Ah? La oración de Samuel era muy importante. Era necesaria. Ellos confiaban más en Samuel que en un ejército que tuvieran. No dejes de ser. Mire hermano, no menosprecie a aquella persona que ora dentro de la iglesia. A lo mejor tú no seas capacitado para habilidades humanas, mucha sabiduría así para hacer cosas. Pero si eres un hombre o una mujer de oración, eres muy valioso dentro de la casa de Dios. Tú vales más que muchos de tus hermanos. Porque se sostiene la obra de esa manera. El dinero no sostiene la obra. Es la oración la que llega a los corazones para que nosotros entonces sostengamos. Si no, nos vemos agarrados y tacaños y avaros y todo. De Monterrey, dice la hermana, ya la van a... Ahora brinquémonos al 13. 7:13. Que no le oigan los de Monterrey porque van a venir acá a la iglesia. Ahí les digo el nombre. No, mejor regresate así leemos toda la historia. Es que al 9. ¿Leemos el 9 o nos brincamos? Mejor el 9, ¿va? A ver. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. ¿Qué le parece?
¿Qué está haciendo Samuel? Y clamó, léalo conmigo. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Y Jehová le oyó. Hermano, ¿cuánto vale Samuel para el pueblo? Valioso el hombre. Yo prefiero tener a un solo hombre de oración que a 1000 que no oren. Y que sean millonarios, fuertes y lo que usted quiera. Porque con ese basta y sobra. Nosotros tenemos al mero mero, a Cristo Jesús. Él clama día y noche por nosotros en la Biblia. Aleluya. Y clamó. Y se quedó porque el hermano lo cambió. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Sigamos leyendo. Porque cuando verdaderamente Dios habla, es Dios, se ganan las batallas. Muchos de nosotros como creyentes solo somos pura bulla, pura boca, más que vencedores, que los victoriosos, y andamos más vencidos que otra cosa. No, hermanos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Lea conmigo esto. Mas Jehová tronó aquel día. Aleluya. ¿Ya se imagina eso, hermano? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Fue Israel? ¿Fue Israel? No fue Israel. Fue Jehová. Jehová pelea por nosotros. Pero Dios anda buscando Samueles y Samuelas. Versículo 11. Yo ya me estoy emocionando aquí con esto, hombre. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Yo quiero que se dé cuenta de algo que pasa acá, hermano. Tomó luego Samuel una piedra. Mire cómo es Samuel. Porque Samuel es un hombre de oración, pero también es un hombre agradecido. Es un hombre que reconoce. Es que eso es lo que va haciendo la oración en nosotros, nos va marcando en nuestras vidas. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Famoso el nombre ese. Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Agradecimiento, una conmemoración, un memorial para no olvidar. Mire lo que es el corazón de un hombre que busca a Dios. Sigamos con el versículo 13, porque ahí no termina. Aleluya. Así fueron sometidos los filisteos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Por qué? Es que este hombre oraba y oraba. Él decía que si no oraba, ¿qué dice? Sentía que había pecado contra el Señor. Pero ahí no termina. Sigamos. Mire, esto es un siervo del Señor que marca la diferencia. Y fueron, lea conmigo, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. No solamente los vencieron, sino que les regresaron sus ciudades. Desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. Pero quiero seguir leyendo al versículo 15, porque el versículo 15 es importantísimo ahí. Y juzgó Samuel a Israel, ¿qué dice?
todo el tiempo que vivió. ¿Sí se da cuenta? Porque él era el enviado del Señor. En el versículo 17, veamos, que esa es la cita que quería mostrar. Después volvió a Rama, Samuel, ¿verdad? Porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Se da cuenta lo importante que era para él? Un altar a Jehová. ¿Dónde lo tenía? En su casa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A veces el hecho de que seamos personas de oración nos hace pensar que todo lo que hacemos o decimos está bien. Porque quiero mostrarle también un pedazo acerca de Samuel. Yo he oído a gente que ora, y quizás ora bastante, pero a veces nosotros agarramos un orgullo medio feo cuando somos gente de oración. Presumimos de la oración y pensamos que porque oramos nosotros somos perfectos y no nos equivocamos. Samuel, ya vio usted que es profeta, ya vio usted que es vidente. Es un hombre tremendo en las manos del Señor. Sin embargo, es un hombre que se equivoca también, a pesar de ser profeta, a pesar de ser un hombre de oración. Porque el único perfecto es nuestro Dios. Quiero mostrarles 3 citas bíblicas. Primero le voy a decir en las cosas que él deja, que por ser siervo de oración no significa que no se pudo haber equivocado. A pesar de ser un gran profeta, un gran juez, un gran sumo sacerdote, no tuvo hijos ejemplares él, sino al contrario. Sus hijos también fueron tremendos. Sin embargo, no se le puede achacar la culpa a Samuel, porque la Biblia no lo hace como lo hizo con Elí. Porque al final de cuentas, nuestros hijos nosotros les podemos enseñar y ellos van a tomar sus propias decisiones. La Biblia no le achaca eso a Samuel. Sin embargo, podemos decir que no tuvo hijos ejemplares. Número 2. A pesar de la desobediencia de Saúl, parece ser que no aceptaba que Saúl ya no fuese rey. Porque dice la Biblia que Samuel lo lloraba y el Señor lo reprendió. Y le dijo, ¿todavía vas a seguir llorando por Saúl? Siendo que yo lo he desechado, le dijo. Y le dijo, levántate y me vas a ungir a quien yo quiero, le dijo él. Gloria al nombre del Señor. Número 3. Se equivocó al decir que el primer hijo de Isaí iba a ser el siguiente rey de Israel. Porque lo vio así como soldadote, grande, fuerte y todo. Dijo, he aquí el ungido de Jehová, dijo él. Y el Señor lo reprendió y le dijo, no es ese. No te engañes por la apariencia, le dijo. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón, le dijo. Se equivocó Samuel. Amén. Amén. Alabanzas sean al nombre del Señor. Ahora, termino con este punto. ¿Qué lecciones aprendemos del siervo Samuel? ¿Aprendemos algo de Samuel? ¿Ah? ¿Le queda algo en esta noche de Samuel? Hay una gran obra que hacer. Se ve imposible, se ve grande. El enemigo es poderoso. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser siervos útiles para el pueblo del Señor? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué lecciones aprendemos del siervo Samuel en la Biblia? No importa cómo esté la situación espiritual del pueblo, Dios le puede ayudar. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Dios puede ayudarnos.
Si a mí me hubieran dicho qué se podía hacer con Israel, en la condición en la que se encontraba, yo hubiera dicho, ya no tienen medicina esto, ya no tienen reparo. Pero para Dios las cosas son diferentes. Qué bueno, hermanos, que estamos con un Dios como ese. Porque a veces nosotros como iglesia nos portamos como Israel. Sí, somos como Israel. Nos portamos tercos, de duro corazón, necios, rebeldes. Muchas veces como Israel no oramos, no buscamos el rostro de Dios. Le decimos a alguien, ora por mí. Qué fácil es para nosotros decirle a alguien, ay, ora por mí, pastor, por favor. Ay, ora por mí, por favor, pastora. Por favor. ¿Y por qué no ora usted? O usted está como el pueblo de Israel que dice, ora por nosotros porque a vos Dios te oye. ¿Verdad? Necesitamos darle la importancia que debemos a la oración, iglesia. Eso es lo que nos está tratando de mostrar Dios en esta noche. A pesar del caos, siempre Dios está en control de la situación. ¿Cierto? Se le había perdido el control. El Señor en algún momento de lo que estaba pasando en Israel nunca lo perdió. Y el día de hoy jamás lo va a perder. Por eso es bueno estar en las manos de Dios, porque Dios no pierde el control. Esas lecciones aprendemos. ¿Qué otras lecciones aprendemos? No se necesitan armas físicas si contamos con las armas espirituales necesarias para poder vencer. Pastor, no tiene dinero. Pastor, usted es débil, no tiene músculos, no tiene altura. No tiene tierras en la cabeza, sí. Pero tengo al Señor. Y usted tiene al Señor. Lo que pasa es que no lo aprovechamos nosotros. Tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos. El pueblo parecía vencido, pero no Samuel. El pueblo estaba en oscuridad, Samuel estaba en luz. El pueblo no sabía para dónde iba, Samuel sí sabía para dónde se debía de ir. El pueblo no tenía palabra, Samuel contaba con palabra. El pueblo no tenía esperanza, Samuel sabía que había esperanza. Mire lo que marca entonces la diferencia, un siervo que busca el rostro del Señor. ¿Qué lecciones aprendemos del siervo Samuel? Un hombre o una mujer de oración pueden marcar la diferencia entre el pueblo de Dios. No piense que porque no tiene letras usted no puede ser útil en las manos de Dios. Dios nos puede usar si estamos dispuestos a buscar su rostro. ¿Qué lecciones aprendemos del siervo Samuel? A pesar de ser hombres y mujeres de oración, nos podemos equivocar. ¿O no? Nos podemos equivocar. Pero lo importante es reconocerlo. Porque si usted dice que ora, tiene el Espíritu de Dios, tiene que tener un espíritu apacible, de humildad, para poder escuchar la voz de Dios y saber que se ha equivocado y decir, debo de corregir, dar las gracias y empezar a hacer las cosas que debe de hacer. Bendito el nombre del Señor. Samuel todo el tiempo avanzó porque siempre estaba buscando la presencia de Dios y siguiendo sus instrucciones. Por eso él todo el tiempo estaba avanzando. Y los que estaban con él avanzaban con él. A veces pedimos que Dios controle nuestras vidas, pero nosotros no queremos renunciar a las metas que nos hemos fijado. O eres tú el que tiene el control o es Dios el que toma el control. Debemos de entregarle como Samuel a Dios todo el control, porque Él sabe cómo solucionar los problemas a los cuales nos enfrentamos. No se requiere de mucho, sino de un corazón humilde y que busca la presencia de Dios y lo obedece. Y ¿sabes una cosa? Vas a marcar la diferencia.
En Samuel 8:6 dice, en 1 Samuel 8:6 dice, el pueblo había pedido rey. Le pidió rey al Señor. Después del capítulo 7, imagínense. Y le dijeron a Samuel, Samuel, queremos rey. Samuel conocía la voluntad del Señor acerca de ese tema. Y por eso dice, no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Qué hombre va? Oró a Jehová. ¿Por qué oró? Porque se encontraba en una situación en la que estaba contra todo el pueblo. ¿Y sabe cuál fue la contestación que le dio el Señor? Déjalos, le dijo. Déjalos, le dijo. Yo sé, le dijo. Tú sabes, pero déjalos, que se salgan con su capricho. Yo les voy a dar rey y van a pagar las consecuencias por ir en contra de mi voluntad. Samuel oró al Señor, aún sabiendo cuál era la voluntad de él. En primera de Samuel 12:17 al 19, dice la Biblia, ¿no es ahora la siega del trigo? Ese es el Samuel, ese es Samuel. Yo clamaré a Jehová, o sea, oraré, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad. Ahí está contestando a lo que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ahí está orando otra vez, si se da cuenta. Y le muestra el Señor que es una maldad muy grande en su corazón la que hay. Orando el hombre. Sigamos leyendo. Y Samuel, ¿qué dice? Clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias, tal como Samuel lo había dicho aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Un hombre de oración, ¿verdad? No, claro, pero sigamos. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. ¿Y por qué no oraban ellos? Para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Brinques al 23. 12:23. ¿No me está durmiendo allá? ¿O ya lo puso? ¿Te dormiste? Ajá, te dormiste. ¿Y lo dije 2 veces? No, solo una vez. 23, hijo. Qué bárbaro. Así que, lejos de mí, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahí está contestando a lo que ellos le habían pedido. Dijo, yo no voy a dejar de orar por ustedes, le dijo, a pesar de lo que han hecho, de lo que han pedido. La siguiente, con esa termino. Hoy sí le prometo que termino. No le puedo prometer y no cumplir, ¿verdad? Le prometo que termino. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y yo se la estoy leyendo así de manera, así por aquí, por allá, de veras que yo siempre le exhorto para que lea la escritura, por favor. Después de que oiga la palabra del Señor, léala. Le va a saber más sabrosa la palabra del Señor. Esto es Dios hablándole a Samuel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Ese hombre amaba a Saúl. ¿Sí se da cuenta? Amaba a Saúl ese hombre. Clamó por él. Y porque se dio cuenta de lo que había pasado. Ahora clama porque ahí todavía no le ha revelado todito. Pero yo imagino que en toda la noche le mostró. Le mostró todo lo que había hecho Saúl. Sigamos leyendo hasta el 13. Y luego lo dejo yo ahí a usted. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo quiero que se dé cuenta de una cosa ahí. Si este hombre no va orado, no sabe a lo que se está refiriendo Saúl. Pero Samuel ya va anticipado. Samuel ya conoce el asunto. Samuel ya sabe lo que se debe de hacer. Porque es un hombre de oración. A un hombre de oración no tan fácil lo van a engañar. Porque Dios pelea tus batallas. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Incline su rostro ahí donde está.